Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Ante todo, que hayáis tenido un fin de semana estupendo y que el comienzo de semana pues sea igual de bueno. Vamos a pasar a pantalla porque hoy la verdad que ver a Bitcoin moverse de esta manera, yo qué queréis que os diga, pero ya era hora de ver movimientos así, porque es que estaba el mercado súper aburrido. Así que yo de verdad con el corazón en la mano os lo digo, ojalá todos los días sean así, todos. Bueno, en primer lugar, para aquellas personas que son nuevas, este exchange que tenéis en pantalla que se llama BingX es el exchange donde hacemos las operaciones, pero hoy vamos a ver dos indicadores especiales de TradingView, así que nos quedamos solamente con TradingView. Vamos directos a indicadores y os voy a mostrar los indicadores que vamos a ver hoy. Tranquilos, no son todos estos, ya sabéis que esta es la lista de favoritos donde voy añadiendo pues bueno, aquellos indicadores que me despiertan especial interés o aquellos indicadores que suelo usar de forma regular, pero solamente vamos a necesitar 2-3 indicadores nada más para la estrategia de hoy. Comentar que la estrategia que vamos a ver hoy yo la voy a usar en 5 minutos, pero si la usáis en el marco de tiempo de 1 minuto también funciona de maravilla. Vamos con el primer indicador y es este que tenemos aquí, Frama and Candlestick Patterns, entre paréntesis CSM. Le vamos a dar un clic. Tranquilos, como siempre os digo, primero seleccionamos los indicadores y después pasamos a configurarlos. Siguiente indicador es este que tenemos aquí, Super Trend Any Indicator, entre paréntesis RSI, MFI, CCI, etc. Le damos un clic. Si no encontráis los indicadores, no os preocupéis porque en la descripción de este vídeo os voy a dejar el nombre. Si aún así no los encontráis, os vais directos al grupo de Telegram, que ya deberíais de estar todos dentro del grupo de Telegram, porque si no, no os enteráis de muchas cosas de las que hablamos. Hoy, por ejemplo, todavía comentaba, estos días estoy investigando en la plataforma de Twitch para retomar otra vez con los directos. Hasta ahora siempre hacía los directos aquí, pero estoy mirando a ver si tengo alguna facilidad, alguna ventaja, alguna desventaja. Estoy calibrando si retransmitir los directos aquí o hacerlo mediante Twitch. No lo sé aún cómo lo voy a enfocar, pero bueno, son cosas de las que os voy a mantener informados mediante Telegram. Por eso es importantísimo que estéis dentro del grupo, sobre todo aquellas personas que estáis interesadas en que vuelva otra vez con los directos, haciendo trading en vivo. Lo digo porque más de una persona ya me ha preguntado hoy que qué había pasado con los directos, si voy a volver a hacer directos. La respuesta es que sí, voy a volver con los directos. Lo que no sé es todavía ni en qué formato, ni cómo, ni cuándo, ni qué horario. Eso es lo que ahora mismo estoy pues estos días calibrando, ¿no? Bien, por último vamos a necesitar otro indicador, pero que no es un indicador especial de TradingView, es una EMA, así que la vamos a poner aquí muy fácilmente. EMA, aquí tenemos media móvil exponencial, le damos un clic, muy bien. De hecho la vamos a configurar ya la primera, entramos en la configuración, le vamos a dar un valor de 200, estilo, color blanco, grosor al máximo, opacidad al máximo y ahí la tendríamos. En 5 minutos podéis usar una EMA de 100. Para mi gusto prefiero la de 200 porque la de 100 la veo muy pegada al gráfico, la de 200 la veo más suavizada. Ahora bien, vamos a pasar a configurar los otros dos indicadores porque aunque no es mucha la configuración, algo sí hay que tocar. Vamos en primer lugar al indicador Frama, vamos a entrada de datos y vamos a modificar esta longitud que tenemos en 20, le vamos a dar el valor de 14 y el Fractal Dimension de 1 lo vamos a cambiar a 2. Esta palomilla que vemos aquí le vamos a dar un clic y mirar el cambio. Veis como muchas de las señales de compra y de venta que nos marcaba este indicador se han esfumado. Eso es lo que queremos, no tener aquí 1.000.000 de señales y que la mitad sean falsas. Vamos a estilo y aquí solamente vamos a quitar el trazado del gráfico, que es esta línea naranja que tenemos por ahí, la quitamos, estupendo, aceptar. Vamos a pasar ahora a configurar el Super Trend Any Indicator muy fácilmente. En entrada de datos vamos a hacer aquí alguna modificación muy sutil solamente en la primera columna, Aquí el valor de 14 lo vamos a dejar tal y como está, pero el valor de 10 lo vamos a poner en 3 y el Super Trend ATR, en este caso el Mult, lo vamos a poner de 3 en 2.5. Son cambios muy sutiles, pero sí se notan. Muy bien, le damos a aceptar y ahora sí
Así que ya lo tenemos todo, amigos. Ya está todo listo para proceder a explicar las condiciones de la estrategia. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, amigos, ya estamos aquí de nuevo. Mucha atención a partir de ahora porque vamos a ir con las condiciones de la estrategia. Como muchos ya sabéis, la EMA o la función que le damos a la EMA en la mayoría de estrategias es guiarnos en la tendencia. En este caso, como en la mayoría de los casos, cuando el precio está por encima de la EMA, solamente vamos a hacer operaciones en compra o bien en long, como es el caso del mercado de futuros, que es donde operamos. Por el contrario, cuando el precio se encuentra por debajo de dicha EMA, vamos a hacer solamente operaciones en short. Creo que los que ya seguís el canal lo tenéis bien claro, pero sé que hay gente nueva que se va incorporando y entonces es algo que quiero que quede bien claro. Bien, como podemos ver en este tramo que tengo aquí en pantalla, vemos que el precio está posicionado por encima de la EMA, con lo cual no vamos a hacer caso a estas entradas en rojo porque son ventas. Solamente vamos a tener en cuenta estas señales de compra que tenemos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Como en cualquier estrategia, ya sabéis que no van a entrar el 100%. Aquí se basa en estadísticas, en tener un plan de trading, ¿vale? Eso ya lo he dicho muchas veces. El plan de trading es regirse a la estrategia, ceñirse a ella, pase lo que pase, y después de que pasen 6 meses, un año, 3 meses, el tiempo que vosotros os marquéis, pero bueno, que no sean 10 operaciones ni 15 operaciones, que no es el primero que me dice en un comentario: oye, que hice 5 operaciones y he fallado 3 o he fallado 4. No, por ahí no, porque para que una estrategia podamos decir que sí funciona, pues tiene que tener de 300, 400, 500 operaciones de ahí en adelante, Bien, vamos a borrar estos dibujos. Ya teniendo eso en cuenta, vamos a ver las condiciones, porque no solamente tenemos que tener este triangulito de compra en este caso, sino que también tenemos ahora mismo el super trend. El super trend también nos va a acompañar con esta señal de compra, que quiero que prestéis mucha atención. Lo que voy a decir ahora no tiene por qué coincidir justamente con la señal de compra del Frama, ¿vale? No tiene por qué ser en la misma vela, exacto. De hecho, si trazamos una línea, por ejemplo, en cada una de estas, voy a trazar una línea en todas las señales de compra del indicador Frama y vamos a ver si coinciden con las señales del super trend. Vais a ver que algunas sí se pueden acercar o coincidir, pero otras no. Entonces eso va a ser un punto a tener en cuenta a la hora de hacer las entradas. Bueno, con esas ya tenemos suficientes. Bien, vamos a ver cuántas aquí abajo coinciden. Vamos a ver, vemos que estas no coinciden para nada. Mirar dónde está la línea que acabo de trazar y mirar dónde está el buy, que está súper apartado, y el siguiente buy lo mismo. ¿Esta coincide? Sí, esta coincide, vamos a marcarla. ¿Esta coincide? No, no coincide. ¿Esta coincide? Sí coincide. ¿Esta coincide? También coincide, ¿eh? A ver, déjame que no lo estáis viendo. Ahí, ahora sí lo veis, ¿no? Vale, sí, porque si estoy tapando ahí, vamos a ver, ahí lo veis bien. Vale, esta no coincide. Si
así que puedo esconder esa parte del gráfico y veis que coincide esta y coincide esta. De hecho, fijaros que esta que no coincide ni tan siquiera se da una señal alcista, veis que el precio baja. ¿A qué voy con eso? Lo que se trata es de intentar evitar señales falsas. Por eso es que con un indicador no tenemos suficiente. Con 2 indicadores, bueno, con 3 ya tenemos una triple confirmación. Aquí tenemos 3 indicadores. Sí es verdad que los 2 indicadores de señal son el Frama y el Supertrend, pero es que la EMA de 200 está cumpliendo una función. Está cumpliendo la función de que solamente vamos a abrir operaciones en long por la situación en la que se encuentra el precio por encima de la EMA, con lo cual ya es un filtrado más. 3 confirmaciones, ahí las tenemos. Bien, vamos a quedarnos solamente entonces con aquellas en las cuales coincide el cartel de buy con el cartel de buy del Frama, así que las otras las vamos a eliminar. Bien, ahora sí, mirar el filtrado que hemos hecho aquí, nos hemos quedado solamente con estas 3 que son las que nos dan la triple confirmación. Os voy a marcar también el buy del indicador Frama, ahí las tenemos, muy bien. Bueno, teniendo en cuenta de que entramos en long, vamos a ver cada una de ellas, qué gestión de riesgo podemos usar, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar tenemos que también identificar, como hacemos siempre, en la situación que nos encontramos y vemos que esto ya viene de atrás, que nos encontramos en una zona de rango, así que mucho cuidado, mucho cuidado, porque yo aquí, por muchos indicadores que tenga o muchas confirmaciones que tenga, yo aquí no entraría, y mucha gente me dirá, ya, pero tienes una triple confirmación con 3 indicadores y demás. Sí, tengo una triple confirmación, pero la estructura no me está acompañando. Al menos aquí sí que la puedo tener en cuenta y ver cómo reacciona. De hecho, aquí parece que rompe, pero vuelve otra vez a su sitio. Así que por mucha indicación que me dé el Frama, el Supertrend y la EMA, no tengo ninguna otra confirmación, no tengo una ruptura clara. Vamos con la siguiente. Tenemos aquí el buy, tenemos el buy también en el Frama, precio por encima de la EMA, genial, vale, pero aquí el escenario cambia, el escenario cambia y un montón. Fijaros lo que ocurre aquí. Vamos a acercar todo esto para que lo veáis bien. Esta vela verde rompe por encima de la resistencia y el precio ya se empieza a apoyar encima de la resistencia actuando de soporte, así que ya no es una triple confirmación, es una cuarta confirmación. Entonces aquí sí que entraríamos. Muy bien, posición larga, cierre de vela por encima, como veis, del nivel de resistencia, con lo cual ahora sí, no os dais cuenta de que la estructura al final está presente en todas las estrategias. Da igual que hoy os venga con una estrategia con 3 indicadores, mañana os vengo con otra estrategia de otros indicadores totalmente diferentes, pero al final la estructura hay que tenerla en cuenta sí o sí. Bien, entramos al cierre de vela, como siempre hago, que esto ya es algo bastante personal, pero yo suelo coger el mínimo anterior, que lo tenemos aquí bien marcado en esta zona, con lo cual yo aquí me aparto un poco. Ahí lo tendríamos. Vale, ¿dónde cerramos la operación? Bueno, aquí lo tenemos un poco complicado, creo. A ver si tenemos zonas de atrás. Bueno, sí que tenemos, tenemos esta zona, tenemos esta otra zona, que esta zona va a ser ya demasiado. Tenemos esta otra zona, como veis son zonas de soporte y resistencia, zonas que primero actuaron de soporte, después de resistencia, otras todo lo contrario, actuaron de resistencia, después actuaron de soporte, pero al fin y al cabo son 3 zonas importantes. Entonces ahí, dependiendo del punto de donde hayamos entrado en la operación, tenemos que tener en cuenta también dónde vamos a cerrar. Si nos fijamos, hemos abierto la operación aquí. De hecho, os lo voy a marcar con una línea de este tipo. Aquí hemos abierto la operación, os voy a marcar. Vale. Si tenemos en cuenta esa línea, ya no podemos tener en cuenta esta zona, lógicamente porque está por debajo del precio de entrada. Esta zona tampoco, porque está justamente en el precio de compra. Entonces, ¿qué zona tendríamos en cuenta? La zona superior. Mirad este máximo. De hecho, veis que se corresponde con este otro máximo de aquí, ¿vale? Nada que no explique en todos los vídeos, pero hay que tenerlo en cuenta. Y esta zona, si la estiramos, pues al final es un área, tampoco tiene por qué ser milimétrico, pero al final veis que nos va a llevar a la zona de cierre. Más o menos es un 1 a 1, os lo confirmo, 0,76 frente a 0,72, da igual, es un 1 a 1 de pérdida de beneficio. Esa sería mi zona de cierre, la mía, como os digo, la mía.
mía, siempre buscando como stop loss un mínimo anterior en la estructura y buscando como punto de cierre o toma de ganancias un máximo anterior. Así trabajo yo y así ya sabéis que yo nunca digo que mi gestión sea ni la mejor ni la peor, y en cuanto al apalancamiento lo mismo, lo he dicho muchas veces, que yo me apalanque a 5x o a 7x o a 3x dependiendo del momento, la situación, no quiere decir que sea lo mejor. Habrá gente que se apalanque 20x y le vaya bien. Pues oye, yo le deseo mucha suerte. Vamos a ver esta otra que tenemos por aquí. Bueno, esta recordáis que os había comentado que esta no entraba por la estructura. Esta sí entraba por la estructura porque había habido una rotura. Y ahora vamos a ver la siguiente porque es muy interesante. Al fin y al cabo vais a ver que todo está relacionado, ¿vale? Vamos a ver qué máximos me ha dejado aquí la estructura. Genial. Fijaros bien, máximos, ya podemos trazar esta línea, que quiere decir que hasta que no se rompa esa zona nosotros no vamos a entrar. Bien, confirmaciones, compra y compra, tanto del indicador Supertrend N Indicator como del indicador Frama. Tenemos aquí la señal y a las 3 velas vemos la rotura. Bien, cuidado aquí, que no lleve a confusiones, porque la vela principal es esta. Esta es la que rompe, esta no rompe, esta sí rompe y cierra por fuera. Así que lo digo para que no hagáis trampa en un backtesting, no es aquí el punto de entrada, sino aquí al cierre de vela. Ahí, ese sería el punto de entrada. Bien, ahora aquí tenemos un poco más complicado la zona donde poner el stop loss, porque no vamos a bajar aquí abajo buscando el mínimo anterior, ¿vale? Sería bastante descabellado, ¿no? A no ser que tuviésemos pensado subir con esta operación hasta el cielo, pero no es el caso tampoco. Así que aquí mucho cuidado. Yo lo que haría es mirar justamente desde la zona donde rompió, que es esta zona de resistencia, y apartarnos un poco de ella por debajo, lógicamente. Ese sería mi punto. ¿Por qué motivo? Porque yo, si me pongo justamente en la zona, pues puede venir una mecha, me puede tocar y me puede limpiar. Así que me aparto un poco de esa zona. ¿Por qué? Porque sé que aquí es donde está la mayoría de la gente con las posiciones abiertas y es muy fácil que el precio en algún momento venga a liquidarme con la posición abierta. Entonces me aparto un poco. Eso no quiere decir que no haya probabilidades de que me vayan a limpiar igual. Por supuesto que sí las hay, pero al menos yo simplemente con ese movimiento pequeñito que he hecho de bajar así un poco, pues estoy reduciendo ese riesgo, aunque sea en un 5%, pero lo estoy reduciendo. Toma de ganancias. Bueno, hay que mirar el pasado para saber la toma de ganancias, y si no tenemos historial aquí, pues nada. Y me parece a mí que historial aquí a corto plazo no tenemos, porque sí tendríamos esto, pero ya tendríamos que desplazarnos mucho, así que es un poco complicado. De hecho, a ver, la zona clave sería esta, pero ya veis que he tenido que moverme mucho en la gráfica. Vamos a ver hasta dónde nos lleva este punto, pero posiblemente sea el punto más acertado, y os digo por qué, porque coincide de punto a punto justamente. A ver, aquí en 5 minutos no lo vemos bien, por eso he tenido que moverme mucho, pero si nos vamos a 15 minutos, vamos a verlo en 15 minutos, vale, ahí en 15 minutos lo estáis viendo perfectamente, ¿no? Veis que tenemos aquí un máximo que coincide con este máximo. Bien, vamos otra vez a 5 minutos, simplemente era para mostraros cómo estas zonas coinciden normalmente en condiciones normales de mercado, no como las de hoy. Las condiciones de Bitcoin de hoy no fueron condiciones normales de mercado. Ya habéis visto la gráfica cuando hemos empezado el vídeo. Vale, ya tenemos aquí nuestra toma de ganancias también, la cual ya veis que también hubiera salido la operación ganadora, y así podíamos ir haciendo con todas. Mirar esta, buy, se rompe la estructura, entramos. Si se rompe, si no se rompe no entramos, porque ya veis que en el momento que entramos en un rango tipo como este, olvidaros, esperaría una tendencia bajista o lo que sea, o un rechazo y vuelta otra vez a otra tendencia alcista, pero esta ya no serviría. Y una tendencia bajista pues pasa exactamente lo mismo, Mirad, estoy ahora mismo en toda la bajada de hoy de Bitcoin, veis que estamos a tiempo real en la gráfica, y aquí viene a ser otra vez lo mismo, porque yo aquellas, bueno, aquí ahora vamos a tener en cuenta estos triángulos de color rojo, porque estamos en tendencia bajista. Recordad que ahora el precio está por debajo de la EMA, pero solamente vamos a tener en cuenta aquellas donde también coincide con el Shell, con el cartel de venta del Supertrend. Vamos a marcarlas muy rápidamente. Bueno, pues como podéis ver, solamente estas dos. Fijaros, mirar dónde están estas dos.
dos, y si nos vamos abajo, no coinciden con la venta. Estas dos sí, con lo cual son confirmaciones buenas. Vamos a ver qué tal se hubieran dado, si hubiéramos entrado, si no hubiéramos entrado. Vamos a marcarnos aquí la zona. Esta sí hubiésemos entrado, aunque el profit, ya os digo que aquí el profit hubiese sido muy pequeñito, porque mirad, si es verdad que ha roto, fijaros donde tenemos el soporte, ha roto aquí, y si entramos aquí, posición corta, a cierre de vela, ¿vale? Sin hacer trampa. Si nos fijamos, el profit, lo primero que es que me parece que no tenemos ni un punto de cierre. Bueno, vale, sí, tenemos todo este área. Recordad, cuando no veáis o no lo tengáis claro, ir al pasado siempre, porque normalmente siempre vais a tener, pues como tenemos aquí, una zona, al menos un área donde ya tenemos un mínimo, donde el precio ya estuvo aquí, el precio también estuvo aquí y fue rechazado. Entonces ya tenemos varias áreas, ¿no? Yo aquí me puedo quedar con cualquiera de ellas, me da igual, estamos en tendencia bajista, pero solo quiero que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Vamos a coger la zona más baja, ahí la tendríamos. También fijaros que si cogemos esta zonita de aquí, también tenemos otro área. Al fin y al cabo, eso que tenemos que mirar, al igual que hicimos antes, y así poder marcarnos esas zonas de take profit o de stop loss. De hecho, cualquiera de ellas nos hubieran dejado profit. ¿Por qué? Porque, bueno, nadie se imaginaba esta caída hasta esta vela, que fue la que rompió, os comento, a las 5 de la tarde, cuando se rompieron los 26.600 aproximadamente, y fue cuando vino el caos, el derrumbe total, ¿vale? Siguiente operación, que es esta que tenemos aquí, que coinciden los puntos de venta, también lo mismo, se rompe esta estructura, entramos y lo mismo, podría ser perfectamente este nuestro punto de cierre. Mucha gente vería, ya, pero mirar lo que cayó después, mirar qué velas, que después bajó hasta los 25.000, ya, pero eso, ¿quién lo sabe? Lo sabes tú, lo sé yo, porque yo no. Y yo no me la voy a jugar y a decir, venga, vamos a dejar esta operación abierta y intentando obtener más profit. ¿Por qué no lo hago? Porque si hago eso, ya no estaría dentro de un plan de trading, estaría fuera del plan de trading, y en realidad eso es lo que quiere el mercado, que nos dejemos llevar por las emociones y que nos salgamos de nuestro plan de trading, pero con nosotros no lo van a conseguir. Así que nuestro plan de trading es cerrar aquí en el soporte que ya venimos arrastrando de atrás. Aquí lo tenemos. Ya que queremos coger la zona más baja, cogemos la zona más baja. Mirar dónde sería zona más baja, ya nos podemos dar por contentos, ¿eh? Nos podemos dar por contentos. De hecho, mirar 0,26 frente a un 0,77 es un 1,3 prácticamente, así que no se le puede pedir más. Y no penséis que esta caída de Bitcoin, ya saliéndonos un poco de la estrategia, que ha sido una caída aquí para echarse las manos en la cabeza. No. Si nos vamos al gráfico de 4 horas y vemos lo que está pasando, de hecho voy a ocultar los indicadores muy rápidamente. Gráfico de 4 horas, ahí lo tenéis. Yo creo que mucha gente se echa las manos a la cabeza por poco. Bitcoin, cuando cae de verdad, cae un 13% o un 15% de un día para otro. ¿Cuánto ha caído? ¿Y un 5%? No lo sé, no lo he mirado. Pero de hecho todavía en 4 horas mirar la zona que tenemos aquí, ¿vale? Quiero que tengáis en cuenta estas cosas, porque después ya estoy escuchando a mucha gente, oye, ya pasó la marea, esto ya se va para arriba. Se va para arriba, hombre, en algún momento tendrá que ir para arriba de nuevo, pero mirar esta zona donde el precio ha dejado los máximos anteriores a la estructura, los cuales deberían de actuar ahora mismo como soporte, con lo cual, si el análisis técnico se cumple en 4 horas, el precio debería de venir a tocar los 25.000, 25.100, 25.200, que eso sería por aquí. Más indicios de que esto puede bajar más, os doy más indicios, ¿eh? Si colocamos nuestro indicador de AMD Imbalance, vemos que sí ha tocado de forma parcial, pero no la ha limpiado la liquidez que teníamos aquí. Fijaros que se ve con puntos suspensivos, todavía le queda. ¿Que ha limpiado de forma parcial? Sí, pero es que esto perfectamente podría todavía limpiar todo eso. Y bueno, mirad lo que tenemos aquí abajo, ¿eh? Bueno, no quiero adelantar acontecimientos, pero yo creo que esto es el principio, ¿eh? Es el principio de una caída fuerte, porque mirad que hay mucho que limpiar aquí todavía, ¿vale? Así que ojito a eso. Y nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Al final, aparte de la estrategia, me he salido un poco de la estrategia para, a ver, no analizar, simplemente ser un poco realista y consecuente con lo que estamos haciendo. De todas formas, la estrategia que estuvimos viendo hoy no nos influye para nada en lo que está pasando en 4 horas, ¿vale? Así que
que tranquilos, los que operamos o los que operáis en 1 minuto, en 5 minutos, no nos influye para nada lo que pase en 4 horas o en el diario, porque vamos a estar expuestos al mercado poco tiempo. Ahora, si hacéis operaciones en 4 horas, que yo me incluyo, hago muchas operaciones en 4 horas, o en 15 minutos, también hago yo muchas en 15 minutos, pues ahí ya cuidadín porque ya se puede liar un poco más la cosa si tenemos operaciones abiertas durante más tiempo de lo normal. Y nada amigos, si os ha gustado el vídeo, dejadle un like, ¿vale? Ya sabéis que eso es lo que ayuda a que el canal crezca. Por otra parte, dejar un comentario positivo también ayuda un montón. Estas últimas semanas a casi todos los creadores de contenido, bien sea cripto, de trading, etcétera, todos los creadores que nos dedicamos a esto estamos sufriendo de alguna manera pues el poco interés, y es todo por los movimientos del mercado. El mercado cuando baja provoca desinterés, cuando hay desinterés el contenido también provoca desinterés. Entonces una manera de saber de que estáis ahí y de que veis el contenido es apoyándolo con un like, un comentario. Yo ya me doy por satisfecho amigos. Y nada amigos, ya he dicho esto, vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo y dentro del grupo de Telegram. Un saludo a todos amigos, chao.